última de este curso virtual, vamos a estar trabajando en lo relacionado con la última parte de nuestro aprendizaje para este nivel. Vamos a tener la última actividad de aprendizaje con el último componente formativo que se llama This is what I do every day. Vamos a dar un vistazo a las dos últimas evidencias del curso y dar un repaso al cronograma para verificar lo relacionado con el cierre. Entonces, espero que puedan estar muy atentos a toda esta explicación e iniciamos inmediatamente ya con el componente formativo. Bien, para este caso vamos a tener entonces tres secciones. La primera de ellas va a ser sobre preposiciones de tiempo. Luego vamos a tener vocabulario acerca de actividades diarias. What do I do during the day? Y por último, tenemos la parte sobre likes and dislikes, hablar de expresiones que utilizamos para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, muy pendientes. Vamos a tener allí la observación de estos temas. Están bastante relacionados con las dos evidencias que tenemos para esta parte del curso. Así que para que le podamos ir haciendo seguimiento, empezamos acá. Bien, entonces en cuanto a las preposiciones de tiempo, vamos a tener aquí varias de ellas. La mayoría tienen un significado muy similar a lo que usamos en español para hablar de las distintas expresiones de tiempo que ya conocemos. Las tres que tenemos acá en pantalla, yo diría que son las únicas a las que hay que darle como un poco de observación, ya que tienen un uso muy específico y es bueno hacer la diferencia porque en ocasiones pueden confundirse un poco entre ellas, así que no está de más aclarar precisamente los detalles. Estas preposiciones son in, on y at. Miremos el ejemplo. Felipe travels to Brazil in February. Dice que Felipe viaja a Brasil en febrero. Millie goes to the gym on Friday morning. Millie va al gimnasio los viernes en la mañana. I always leave home at 7 o'clock. Yo siempre salgo de casa a las 7 en punto. Son expresiones de tiempo, pero si nos damos cuenta, la principal diferencia que hay entre ellos está en a qué tipo de tiempo se refiere o a qué cantidad de tiempo, como para tenerlo en cuenta en esa parte. Si lo vemos, at se refiere a las 7 en punto, a una hora en específico, mientras que on, por ejemplo, se refiere al viernes en la mañana, un momento del día que es un poco más amplio. En in están hablando de febrero, que es todo un mes. Básicamente entre estas tres preposiciones que a veces dan un poquito de dificultad, la mayor diferencia pasa precisamente por los momentos o la duración del tiempo al que se están refiriendo. Por lo cual, normalmente vamos en in desde lo más general, amplio, a on, que es ya más específico, y at, que precisamente es muy específico en esa parte. Aquí lo tenemos detallado en la explicación. Voy a empezar de derecha a izquierda en pantalla para asegurarme de que precisamente tengamos claridad sobre lo que estamos viendo. Como ya las vimos de la más general a la más específica, vamos a empezar acá por lo más específico que es at. At se utiliza para hablar de las horas. Todo lo que implique
utilizar el reloj, medir tiempo dentro de un día, va a ir aplicado dentro de esta preposición. Por ejemplo, he leaves school at 5 in the afternoon. Él sale del colegio a las 5 de la tarde. Allí estamos hablando de una hora, un momento específico del día que se mide normalmente por referencia con el reloj. And eats her snack at 3 o'clock. And come su merienda a las 3 en punto. Allí en ese caso tenemos precisamente una hora en la cual ocurre esto, a las 3 en punto. Peter and Julie meet at night. Peter y Julie se ven en la noche. Entonces, aparte de dar la hora exacta, hay dos casos que vamos a tener en cuenta, pero que están relacionados. Uno es cuando a veces no decimos la hora exacta, pero hablamos de un momento en el día en el cual ocurre cierta acción y que normalmente va definido por una hora, aunque no digamos cuál es. Aquí coloco el ejemplo, ya que hablábamos de que Anne come la merienda a las 3, podemos también decir Anne eats at snack time. Anne come a la hora de la merienda. ¿A qué hora es la merienda? No dice, pero debe haber un tiempo específico. Normalmente les dan un espacio en el cual para esa parte es cuando precisamente va a tomar la merienda. Debe tener una hora, media hora o algún tiempo en específico que es el que utiliza para eso. El otro uso que tenemos acá es con night. Cuando hablamos de tarde en la noche, utilizamos night precisamente con la preposición at. Ya es una cuestión más de costumbre que otra cosa. Pasemos ahora entonces a on. On se utiliza en general para todo lo que termina en el day. Bueno, ya allí es también más una cuestión de costumbre que otra cosa, pero normalmente para definición se utiliza hablando de fechas, hablando de días de la semana o momentos de los días de la semana. Por ejemplo, Pablo is free on Saturdays. Pablo está libre los sábados. Es decir, cada sábado ocurre lo mismo. Estoy hablando de ese día de la semana en específico y de la misma manera que vimos en el ejemplo anterior, puede ocurrir que hablemos de momentos del día. Vamos a colocar el ejemplo acá. Si yo digo, oh, Pablo is free on Saturday afternoon. Pablo está libre los sábados en la tarde, por ejemplo. Es una posibilidad. También hablando precisamente de los días. Monique will arrive from Paris on Sunday. Monique llegará de París el domingo, específicamente ese día. Entonces utilizamos on ya que estamos hablando de él. Ahora bien, podemos hablar de eventos, actividades que ocurren en un día específico sin decir cuál es el día. Paola dances very much on her birthday. Dice que Paola baila mucho en su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? No dice. Pero existe un día específico en el cual precisamente cae el cumpleaños de la persona y sea cual sea ese día, utilizamos on para ese caso. También podemos utilizarlo precisamente dando la fecha. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el ejemplo. Digamos, her birthday is on March 3rd. Y digo, su cumpleaños es el 3 de marzo. En ese caso utilizo on, ya que estoy diciendo la fecha, estoy hablando de un día en específico, allí es donde utilizo on. Para los demás casos, si no voy a especificar una hora o un día, utilizo in. In lo puedo utilizar para los momentos del día, para semanas, meses, años, décadas, etcétera. Por ejemplo, Joan loves to play in the evening. A Joan le encanta jugar por la noche.
Ya en este punto y antes de la explicación que aparece en el material, miren que tenemos dos palabras que se refieren a la noche. Tenemos evening y tenemos night. Evening normalmente se va a referir a ese tiempo desde que atardece hasta que nos vamos a acostar, que es un tiempo en el que hay actividades, cosas por hacer, cenamos, salimos, vemos películas, todo esto. Y night normalmente se refiere a tarde en la noche, una hora en la que normalmente la gente ya está durmiendo. Esa es la idea, por lo menos en ese caso. Pero para momentos del día que no sean night, que no sean tarde en la noche, utilizamos in. Oh, Luisa eats hot dog in the morning. Luisa come perro caliente en la mañana. No es lo más saludable, pero es lo que hace. Oh, the Second World War ended in 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Ya hablando de un año, de un mes en específico, allí sí utilizamos in para ese caso. Para el resto de preposiciones que tenemos por acá, vamos a tener allí un uso, digamos, un poco más general. Vamos a mirar precisamente cuál es la aplicación que podemos tener para cada uno de ellos y cuáles serían las equivalencias más cercanas que podríamos encontrar en español. La primera de las preposiciones que tenemos acá es by. By nos va a indicar precisamente el tiempo, en este caso, en el que se va a realizar una acción. Normalmente nos refiere a un tiempo límite o máximo en el cual van a ocurrir las cosas. Por ejemplo, aquí dice, I have to arrive by midnight. Debo llegar para la medianoche. En ese caso, a diferencia de lo que podríamos usar, por ejemplo, ahorita hablábamos de at para una hora en específico. En este caso, la persona puede llegar a medianoche, puede que llegue antes, es lo que nos está dando la idea, pero como máximo se espera que no llegue después de medianoche. ¿Sí? Si la persona no va a llegar antes de medianoche ni después de medianoche, sino exactamente a medianoche, utilizaríamos at, que como vimos hace un momento se refiere a una hora en específico. La medianoche es un tiempo en particular. Pero aquí nos está hablando de un límite, así que puede ocurrir en cualquier punto desde ahora que estoy hablando hasta la medianoche. Oh, I will sell the house by next month. Voy a vender la casa el próximo mes. Probablemente esperará que llegue el mes para que lo haga o de pronto tiene la intención de que si algo ocurre antes, él pueda pues hacer la venta o ella, no sé, la persona que esté en esa parte. Dice, Bill marries by noon. Bill se casa al mediodía. Podemos esperar que ocurra ese tiempo. Todos sabemos que las bodas son un poco específicas en cuanto al tiempo, pero puede estar la posibilidad en esa parte. Igual es el tiempo en el que se espera que ocurra esto, así que ahí da la idea precisamente de esa parte. Igual en la parte inferior, si se dan cuenta, tenemos algunos tipos de preguntas que podemos ver de ejemplo cuando estemos practicando para mirar precisamente cómo podemos preguntar utilizando estas preposiciones de tiempo que tenemos acá. Tengan presente también que cada una de ellas, como siempre, tiene ahí el parlantico para escuchar la pronunciación. No olviden practicar esa escucha para que ustedes puedan estar atentos a ver cómo se pronuncian esas palabras nuevas que van conociendo. Hablando de preposiciones, tenemos until. Until literalmente traduce hasta. En esa parte, a diferencia de by, que se refiere a cosas que pueden ocurrir en un momento determinado o máximo ese momento, until se refiere a cosas que están ocurriendo
y que van a dejar de ocurrir en cierto momento. Por eso hablamos de ese límite hasta ese momento. Si dice aquí, Bill works until 5 p.m. Bill trabaja hasta las 5 de la tarde. Significa que ya está trabajando y en ese punto, a lo que lleguen las 5, dejará de trabajar. Esa es la idea en ese caso. A diferencia de by, si dijera Bill works by 5 p.m., significa que ahora no está trabajando, sino que a las 5 o de pronto antes de 5 va a trabajar. Como para hacer allí precisamente la diferencia en ese caso. Oh, Joe and Mary lived together until last month. Joe y Mary vivieron juntos hasta el mes pasado. Es algo que estuvo ocurriendo por un tiempo hasta que llegó ese mes y bueno, ya no viven más juntos. Children must wait until it stops raining. Los niños deben esperar hasta que deje de llover. Está lloviendo, deben esperar a que deje de ocurrir precisamente en esa parte. Since, que es la otra preposición que tenemos acá, traduciría desde. A diferencia de until, en este caso se va a referir de algo que ya empezó para decir precisamente cuándo inició. Por ejemplo, children have been waiting for you since morning. Los niños han estado esperando por ti desde la mañana. Entonces, bueno, ya significa que eso empezó en la mañana, probablemente todavía esté la mañana o no sé, ya debería ser la tarde desde que lo dicen así y desde la mañana ellos están esperando. Oh, the office has been closed since last week. La oficina ha estado cerrada desde la semana pasada. Ya eso ocurrió y todavía sigue siendo así. Así que desde ese tiempo hasta ahora sigue siendo válido. Oh, they have been traveling the world since last month. Han estado viajando por el mundo desde el mes pasado. Entonces allí nos da la idea precisamente desde cuando ocurre una acción. Tenemos for. For nos va a decir por cuánto tiempo dura la acción. En este caso, a diferencia de las otras acciones, no nos da un momento exacto en el que ocurra la acción y es lo que los diferencia del resto. Simplemente nos dice por cuánto tiempo se hace la acción. Por ejemplo, he drove the car for 5 hours. Él manejó el carro por 5 horas. ¿En qué momento empezó a hacerlo o en qué momento dejó de hacerlo? No lo sabemos. Allí no se especifica. Puede que sea una situación en la cual empezó hace 5 horas y acaba de terminar, como puede ser algo que hizo más temprano y ya hace un rato que dejó de hacerlo. Ya dependerá del contexto saber qué tan relacionado con el presente es, pero al utilizar for no nos interesa enfatizar en cuándo ocurrió, sino por cuánto tiempo. Miren acá, the baby slept only for 30 minutes. El bebé durmió solamente por 30 minutos. En ese caso es más probable que estén refiriéndose a que, bueno, se despertó hace poco, pero no necesariamente. Ya ahí dependerá del contexto, saber cuándo fue o hace cuánto. Aquí simplemente nos interesa es la duración de esa acción. Oh, Michael worked for a year on his project. Michael trabajó por un año en su proyecto. Podemos entender que ya no lo está trabajando. Por lo menos eso es lo que nos indica la frase, pero ese fue el tiempo que le dedicó. Un año. Tenemos before y after, que significan antes y después. Estos sí son bastante directos con lo que tenemos en español. Oh, James reads the magazine before breakfast. James lee la revista antes del desayuno. O Carmen takes a bath before leaving home. Ella toma un baño o se baña antes de salir de casa. Recuerden, por cierto, ya que lo vemos aquí, cuando las preposiciones van seguidas de un verbo, una acción a la que se vayan a referir,
Normalmente ese verbo en inglés va a ir escrito con ing, con la terminación ing. Es lo que vemos en esa parte. Cuando va junto a la preposición, normalmente cambia de esa manera. Robert and Leo eat lunch before going to school. Robert y Leo comen el almuerzo o almuerzan, ya que lo traducimos de esa manera, antes de ir al colegio. Lo que les decía ahorita, going con el ing, nosotros normalmente lo que hacemos es que colocamos el verbo en la forma básica. En inglés, para esos casos, va con ing. Con after, como les decía, after significa después. Oh, Janet calls him after finishing work. Janet lo llama después de terminar el trabajo. Bueno, también tenemos otros ejemplos acá con after. Por ejemplo, after mass, they spoke with the priest. Después de la misa, ellos hablaron con el sacerdote. Allí tienen simplemente la referencia de tiempo. No nos dice exactamente a qué hora es, pero siempre nos da una referencia. Entonces, a tener en cuenta para esa parte. La última de las preposiciones que vamos a ver, sé que hay otras aparte de las que tenemos aquí, pero son las más utilizadas y por lo tanto sé que vamos a cubrir bastante espacio precisamente con este vocabulario que estamos viendo. Esta última es during y during en este caso nos va a referir a una acción que ocurre al mismo tiempo que otra, es decir, nos va a decir durante qué tiempo o qué referencia de tiempo ha ocurrido una acción. Por ejemplo, Carol lived in that house during her childhood. Carol vivió en esa casa durante su niñez. Pudo haber sido una parte de la niñez o de pronto toda. También se puede especificar during all her childhood para decir durante toda su niñez, si se quiere ser más específico. Ya dependerá obviamente de cómo se quiera explicar. Ahí lo dejo anotado para que tengan la referencia, pero simplemente se refiere a que en una parte de ese tiempo de la niñez ocurrió simultáneamente esa acción de que ella viviera en esa casa. Oh, children play in the schoolyard during the recess. Los niños juegan en el patio de recreo, en el patio de la escuela, durante el recreo. Puede que lo hagan todo el recreo o una parte, pero durante ese tiempo ocurre la otra acción. Eso es básicamente a lo que se refiere en ese caso. Y para practicar las preposiciones tenemos también, como ustedes ya saben para esta parte, una actividad didáctica. Esta en específico nos va a hablar con opciones múltiples para practicar precisamente las preposiciones. Aquí vamos a tener una serie de preguntas en las cuales ustedes van a completar la frase utilizando la expresión de tiempo que sea más práctica. Si es entre in, at, on, por ejemplo, recordar cuál es para horas, que es at, cuál es para días, que es on, in, que es mucho más general. Recuerden que si tienen muchas dificultades con esta actividad didáctica, es bueno repasar
lo que se han visto en el componente formativo para aclarar las dudas que haya. De igual manera, como siempre les recuerdo, esta actividad didáctica no afecta su calificación, no tiene nota. Simplemente realícenla y en caso de ser necesario, más adelante pueden repasar, volver acá y practicarla de nuevo sin preocuparse de que de pronto les vaya a dañar la nota. Así que tranquilos por ese lado. Muy bien, para la segunda sección tenemos acá lo que es acerca del día. En esta parte hablamos de actividades rutinarias que se repiten precisamente con frecuencia. Entonces, para este caso, ya que hablamos de rutinas, vamos a mirar precisamente actividades que se pueden hacer de forma rutinaria y actividades que se pueden hacer en momentos específicos. Por ejemplo, I brush my hair every day. Me cepillo el cabello todos los días. O miremos, por ejemplo, aquí en la última parte. Peter goes to the park in the afternoon. Él va al parque en la tarde. Puede que ocurra literal todos los días o la mayor parte de los días, pero es algo que nos estamos, digamos, refiriendo a acciones que precisamente ocurren con frecuencia. Pero miremos esta parte. In the morning, I'm going to work in the garden. En la mañana voy a trabajar en el jardín. En este caso, a diferencia de los otros, nos estamos refiriendo a una acción que ocurre en un momento específico. Es una acción que esperamos, puede ocurrir muchas veces, pero aquí en el contexto de la frase solamente está pasando una vez. Y es lo que precisamente se refleja allí. Va a trabajar en el jardín en la mañana, suponemos que al día siguiente, o si ya dijo qué día era, ese día en la mañana. Y es una acción que, aunque se repita, la frase no nos está diciendo si se va a repetir. Ya si de otra forma dice, por ejemplo, I work in the garden in the morning. Vamos a dejar el ejemplo acá al ladito. Ya en esa parte, si lo dice de esa manera, entonces allí sí se está refiriendo a que es común que en la mañana, dependiendo varios días o todos los días, pero suele repetirse esa acción. A eso es lo que se refiere precisamente en ese caso. Para hablar de actividades diarias, precisamente vamos a tener aquí algunos verbos que nos van a mostrar precisamente actividades que pueden ser de rutina. Vale decir que en ese caso puede haber muchos más. Aquí simplemente vamos a tratar de abarcar lo más general posible para ese caso. Tenemos, por ejemplo, get up, que es levantarse, una de las primeras cosas que hacemos en el día. Tenemos brush, que es cepillar. Allí podemos especificar dependiendo de lo que vayamos a explicar. Puede ser los dientes, el cabello, y ya depende de cada persona. Entonces allí colocamos, por ejemplo, I brush my teeth, ahí, para decir que me cepillo los dientes. En inglés uno dice me cepillo mis dientes. Simple aclaración. Tenemos get a bath, también puede ser take a bath o take a shower para hablar de bañarse o ducharse. En ese caso, existe en inglés y lo voy a hacer allí la aclaración en ese caso inmediatamente, el verbo bath. Pero bath normalmente no se refiere a bañarse uno mismo, sino bañar a alguien, bañar al niño o la mascota, bañar al perro, al gato. Ya es diferente. Pero cuando uno habla de uno mismo, normalmente utiliza uno get o take. A bath, si es un baño, a shower, si es una ducha, ustedes sabrán cuál expresión quieren usar más. Tenemos wash, que es lavar, cuando nos referimos precisamente a lavar, por ejemplo, los platos o a lavarnos las manos.
Ya dependerá allí de qué queremos decir en esa parte. Podemos decir I wash my hands o I wash the dishes. Solo por colocar allí un par de ejemplos con ese verbo. Tenemos get dressed, que es vestirse o cambiarse. También podemos utilizar get ready para referirse a alistarse. Allí queda precisamente para agregarle un poquito más a lo que ya venimos viendo. Tenemos have breakfast, que sería desayunar. Aquí llegados a ese punto, les recuerdo para que lo tengan presente, cuando hablamos de desayunar, almorzar, cenar, esta clase de expresiones en inglés no tienen un solo verbo que sea equivalente, sino que en este caso utilizamos have o si es el caso, utilizamos take también. Algunos utilizan eat incluso para desayunar, almorzar, cenar. Entonces, desayunar sería have breakfast o take breakfast según sea el caso. Tenemos shave, que es afeitarse. Make the bed, cuando vamos a hacer o tender la cama. Tenemos go to work, puede ser a otro lugar, si es, por ejemplo, a estudiar, go to study, también sería perfectamente válido para este caso, para tener ahí un poquito más de vocabulario precisamente a esa referencia. Podemos utilizar take the bus, tomar el bus, o take a taxi si aplica, take a motorcycle si les toca ir en moto, take the Transmilenio si viven, por ejemplo, en Bogotá y requieren utilizarlo. Tenemos garden, que es cultivar, cuidar las plantas. Muchas personas tienen plantas en casa. Take photos, para aquellos que les gusta tomar fotos, puede aplicar en ese caso. Tenemos drive a car, manejar un auto. Si ustedes conducen en lugar de tomar el bus, por ejemplo, have lunch, lo que les decía, almorzar. En ese caso, hablando de la comida del mediodía. Tenemos cook, que es cocinar, también para ese caso. Podemos utilizar listen to music, escuchar música, teniendo en cuenta que listen siempre lleva después la preposición to. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, I listen to salsa. Para hablar de música, por cierto, como no hay un equivalente en inglés, yo puedo utilizar la misma palabra para decir que escucho salsa. Read a book, leer un libro. Write, que es escribir, también puede aplicar en estas acciones. Bueno, viendo otras acciones acá, tenemos también
Have dinner, que es cenar, ya completando allí lo que es desayunar, almorzar, cenar. También podemos utilizar have o take para hablar de una merienda, por ejemplo, have a snack, que era una palabra que vimos hace un momento precisamente en este material. Lo último, go to bed, cuando ya definitivamente nos vamos a la cama. Esto por agregar allí precisamente cositas de vocabulario. Acá tenemos también acciones que se refieren a rutinas. Aquí abajito vamos a tener un vocabulario para que ustedes puedan practicar un poco más sobre esa parte. Por ejemplo, Lucas gets up at 6 o'clock every day, se levanta a las 6. Vamos a mirar así. Brushes his teeth. Jerry se cepilla los dientes, lo que les decía, siempre dicen de quién se cepilla, como son los dientes de él mismo, dice his teeth, o sea, los dientes de él. Teresa washes her clothes, ella lava su ropa. Felipe shaves in the morning, se afeita por las mañanas. Paula eats her breakfast, lo que les decía, podemos combinar distintos verbos que suelen utilizarse con las comidas para hablar de desayunar, almorzar, cenar. Silvia has lunch at 12, almuerza a las 12. Javier takes his snack, bueno, el que referíamos hace un momento, toma su merienda. My aunt drinks her tea, ella toma su té o bebe su té, ya ustedes dirán cuál verbo quieren aplicar. Creo que esa es más una cuestión como de la formalidad en ese caso. Miguel goes to French classes, va a clases de francés. Diana washes her hair, ella lava su cabello. Her mom combs her hair, la mamá le peina el cabello. Miren, ahí está la combinación. Aparte de brush, también tenemos comb, que puede también aplicar al cabello, depende si es peinado o cepillado. Mario pays off his credit card, Mario paga su tarjeta de crédito. Olivia washes the dishes, lo que decíamos ahorita, lava los platos. Allí tienen distintas acciones y en este caso, si se dan cuenta, están referidas hablando de otras personas a las que estamos mencionando por nombre. Por eso los verbos van con esta S al final, ya que estamos hablando de una tercera persona. Estamos hablando de alguien más que no está en la conversación. Por eso lo mencionamos de nombre propio. Aparte de las actividades diarias, podemos tener pasatiempos, hobbies, así como lo podemos decir en inglés, hobby en singular y hobbies en plural. No todas las actividades son rutinarias como tal, pero sí podemos hablar de cosas que nos gusta hacer, por ejemplo, en el tiempo libre. Decimos, por ejemplo, oh, Charles goes to the movies on weekends, va a cine los fines de semana. En inglés es común decir go to the movies más que go to the cinema. Se traduciría como ir a las películas. Es la forma más común que tenemos en ese caso. Podemos tener también Your mom makes cookies. Tu mamá hace galletas. También puede aplicar al caso. En esa parte también pueden utilizar el verbo bake. Voy a colocar por acá en el vocabulario que estamos teniendo allí para hablar específicamente de hornear. Así que ténganlo en cuenta para las recetas. Marlene draws in the studio. Ella dibuja. John plays video games. Claro, juega videojuegos. Eso es muy común hoy en día. Es una de las formas que podemos utilizar con play. Muy bien. Richard reads a storybook. Richard lee un libro de cuentos. También aplica a ese caso. Sam goes to the beach on Sundays. Va a la playa los domingos. Susana swims in the pool. Bueno, ahí tenemos uno nuevo. Nadar en la piscina. Lucy paints with watercolors. Pinta con acuarelas. Liz knits hats for her baby. Ya teje gorros para su bebé. Tejer para algunos es un pasatiempo.
Puede estar allí entre las actividades precisamente. Pablo plays chess with his friends, juega ajedrez con los amigos. A aquellos que les gusta es una actividad de tiempo libre. Celine reads fashion magazines, ella lee revistas de moda y ahí va aplicando precisamente en esa parte. Vamos a ver acá, Christine does crossword puzzles, hace crucigramas. Es también una actividad que podemos encontrar para este caso. Tenemos Amadeus plays the piano every night, toca el piano. Es una actividad también muy común para las personas que tienen tiempo para hacerla. Servando watches the birds in the countryside, mira las aves. Hay personas que específicamente van a ciertos lugares eh, a observar qué tipo de aves llegan, saben categorizarlas, todo esto, bueno, es una actividad de tiempo libre. You play soccer in the backyard. Ustedes juegan fútbol en el patio. Ya saben que en cuanto a fútbol, pueden encontrar soccer o pueden encontrar fútbol dependiendo de donde lo hablen. Si es un país de influencia más norteamericana, encontrarán soccer. Si es un país de influencia británica, entonces fútbol será la palabra que encuentran. Pero en Estados Unidos, Canadá, cuando hablan de fútbol se refiere a lo que nosotros llamamos fútbol americano. Así que no está de más mirar la diferencia que haya en ese caso. Bueno. Entonces tenemos aquí, Michelle rides a bike in the afternoons. Ella monta bicicleta o maneja bicicleta en las tardes. Ride, a diferencia de drive, que lo veíamos hace un momento, ride se refiere a motos, bicicletas, caballos, animales que podemos montar, a diferencia de los autos que los podemos manejar. Eso como para tener allí la claridad en esa parte. Bueno, tenemos, Melanie plays with her dolls. Ella juega con sus muñecas. También puede ser Leah listens to music. Ella escucha música. Lo que les decía hace un momento, siempre listen va seguido del verbo, perdón, de la preposición to. Es una costumbre. Es aquí como cuando yo digo escuchar a alguien, escucho a mis amigos, por ejemplo, hablando. Entonces yo escucho a y ese a va siempre después del verbo cuando hablamos así de escuchar a una persona. Entonces, bueno, igual en inglés hay ciertos verbos que siempre van acompañados de las mismas preposiciones. Félix watches TV, ver televisión, por supuesto, es muy común. Si quieren pueden agregar nombres de aplicaciones. He watches Netflix, por poner un ejemplo. Es también válido. Bien, ya que hablamos de preposiciones de tiempo, hablamos de actividades que hacemos, también podemos aclarar en qué momento las decimos. Así como ya hemos visto, morning, afternoon, evening para hablar de mañana, tarde y noche, que también lo tenemos acá para esa parte. Voy a aquí colocar el vocabulario y aprovecho para hacer la aclaración en ese caso. Cuando hablamos de morning, hablamos de la mañana, de lo que es desde que amanece hasta el mediodía. Para esa parte podemos utilizar también, por cierto, si lo necesitamos, noon para referirnos al mediodía. Y encontramos afternoon, que sería literalmente la tarde. Luego tenemos evening y night, que como dijimos se refieren a la noche. Evening es normalmente, como dijimos, desde que va el atardecer hasta irnos a acostar. Night se refiere a ese tiempo en el que estamos durmiendo. También se puede usar la palabra night para referirse a todo ese tiempo entre el atardecer y el amanecer. También se utiliza la palabra night. Evening es más específico en eso, una actividad que se hace en la noche, a las 7, a las 9, o algo así. Midnight, que es la medianoche. Ahí como para tener un vocabulario adicional que vaya a ser de utilidad. Y aquí nos referimos a las horas. Como verán, tenemos aquí un reloj analógico y hoy en día
Son menos comunes, pero se siguen utilizando en muchos contextos. Y eso también refiere a la manera en la que damos la hora. Nos acostumbramos a dar la hora en múltiplos de 5 y es como lo vamos a ver en este caso para tener claridad en esa parte. Al preguntar la hora, podemos preguntar what time is it para preguntar qué hora es. Y también la respuesta, así como la pregunta, lleva it is o it's, para ponerlo así como más corto. ¿Por qué con it? Porque como les expliqué en algún momento, recuerden que las frases en inglés siempre deben llevar un sujeto. Y si la frase no tiene un sujeto definido, normalmente se utiliza it en esos casos. Entonces, si yo digo it's 7 o'clock, se refiere a que son las 7 en punto. También puedo decir it's 7 o'clock in the morning o 7 o'clock at night para decir que son las 7 de la mañana o de la noche. Vamos a ir viendo los detalles de los pequeños espacios que hay entre uno y otro. Bueno, acá tenemos, si decimos las 7:05, podemos decir it's 7:05, 7:05, o podemos decir it's 5 after 7, 5 después de las 7. Así como decimos en español y 5. Las y es lo mismo, it's 7:10 o it's 10 after 7. Ya en español casi no se usa, son 10 pasadas las 7, pero es probable que lo escuchen en algún momento. Para las y 15 podemos decir it's 7:15 para decir las y 15 o it's a quarter after 7, es decir, es un cuarto después de las 7. Aquí también decimos 7:15. Las y 20, 25 va a ser similar, 20, 25. Y ahí sí normalmente decimos solo el número. Y a las y media podemos decir it's 7:30 o it's 7:30 para decir que son las y media precisamente. Luego, en las que siguen, por ejemplo, ya empezamos a hablar de la hora que viene hacia la siguiente. Decimos, por ejemplo, a las 7:40, it's 20 to 8, 20 para las 8, o decimos 7:40 si son las 7:40. Si son las 7:45, decimos it's 7:45, son las 7:45, o it's a quarter to 8, es un cuarto para las 8. Por ejemplo, a las -5, 7:55, o decimos it's 5 to 8 para decir 5 precisamente para las 8. Y a lo común, ustedes saben, después de las y 30, ya es decir, cuánto falta para la siguiente hora, aunque igual podemos decir la hora y el minuto y no pasa nada. Simplemente son costumbres de lo que tenemos para esa parte. Muy bien, y para este vocabulario, para todo esto que hemos visto en esta sección, vamos a tener una actividad didáctica en la cual vamos a poder practicar, que es esto que acabamos de ver. Tenemos aquí una actividad en la que vamos a ver varias personas haciendo distintas actividades. Para este caso, vamos a tener entonces a la persona y nos van a preguntar qué hora es y qué hace. Debemos observar el reloj para mirar la hora y miremos qué acción está haciendo y es lo que vamos a escribir. ¿Qué hace en ese momento? Y lo describimos aquí. Al escribir la actividad, le damos a verificar respuesta y miramos que lo hayamos hecho de la manera correcta.
Vamos a pasar entonces a la tercera sección. Vamos a mirar precisamente el resto del contenido y pasamos acá a la parte de lo que es el vocabulario sobre likes and dislikes, hablar de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Para esta parte, vamos a tener aquí en una conversación un vocabulario con algunas de estas expresiones. Si quieren, y está la recomendación, pueden mirar precisamente escuchando ese audio, mirando precisamente qué dicen y luego pasar a la explicación que vamos a tener o si quieren pueden bajar a observar qué vocabulario mencionan allí y luego regresan a escuchar y leer esta conversación para asegurarse de que puedan entender todo lo que dice el vocabulario. También pueden hacer una combinación de las anteriores para tratar de entender qué expresiones les dan y luego mirar lo que significan. Aquí tenemos varias expresiones, ahorita vamos a volver un momentico a ellas, pero sí me interesa que vayamos mirando lo que tiene que ver con las preferencias en este caso. Al hablar de las cosas que nos gustan, el primero que vamos a ver es like. El verbo like, como tal, se refiere a gustar. Debemos tener en cuenta, y es muy importante, que el verbo like, a diferencia de lo que ocurre en español, sigue el orden de sujeto, verbo y complemento que hemos venido viendo en todos los casos. Si yo digo, por ejemplo, tú comes chocolate, yo puedo decir, you eat chocolates. Vamos a colocar el ejemplo como lo que tenemos acá. Simplemente sujeto you, que eres tú, digamos, a ti te gusta, tú comes el chocolate, entonces you eat chocolates. Tú comes chocolates. Pero para hablar de que te gustan los chocolates, en español podemos decir a ti te gustan los chocolates o los chocolates te gustan. Normalmente pasa a ser primero los chocolates como si fuera el sujeto de la frase. Y es difícil, pero ¿cómo digo ese a ti en inglés o en español? Bueno, poquito más complicada la cuestión. Simplemente vamos a utilizar el mismo orden de ideas. ¿A quién le gustan los chocolates? A ti. Entonces el sujeto eres tú. Entonces colocas you, el verbo es gustar porque vamos a hablar de lo que le gusta y luego el sujeto, el complemento, perdón, chocolates para hablar del resto de cosas. Entonces ya en esa parte se diría you like chocolates para ese caso. Aparte del verbo like, podemos utilizar otros que siempre van a seguir ese orden. En esa parte el inglés es más fácil porque las frases siempre van organizadas de la misma forma. No hay que pensarlo demasiado, como en español. ¿Cómo digo ese a mí en inglés? No, simplemente I. Ya no sabemos los pronombres, ya sabemos usar estos verbos. Si algo les gusta mucho, pueden utilizar el verbo love, siguiendo el mismo ejemplo. You love chocolate. Si te encantan, te fascinan los chocolates, los amas. Bueno, ya va en contexto precisamente hablar de gustos en esa parte. Podemos utilizar enjoy si disfrutan, hacer, probar algo, asistir a algo. Oh, we enjoy that music. Nosotros disfrutamos esa música. Es posible. Podemos utilizar adore, que aunque no es tan común, sí se puede utilizar para algo que a uno le encanta mucho. Oh, I adore the beach. Por supuesto, si adora la playa. Para hablar de lo que no nos gusta, aparte de que podemos utilizar el verbo like de forma negativa, también podemos utilizar dislike. Oh, I dislike your pet. No me gusta tu mascota. Esa también es una opción. El verbo como tal no va a tener normalmente una forma negativa, pero él indica en sí mismo algo que no me gusta. Si algo definitivamente no me va a gustar, puedo utilizar el verbo hate, que suena un poco fuerte, pero es lo común en este caso para hablar de odiar, detestar algo.
refiriéndonos a cosas que definitivamente no nos gusta. O I hate junk food, odio la comida chatarra. Bueno, mirando otras opciones, vamos a seguir acá. Bien, otras alternativas que tenemos acá pueden ser abhor, que habla de aborrecer de algo que definitivamente no queremos. O podemos utilizar detest para hablar de lo que detestamos. Eso como para mirar precisamente algunas opciones en esa parte. Para más indicación, podemos ver este video que tenemos acá. Es simplemente una referencia donde podemos mirar el ejemplo de cómo podemos utilizar los verbos para hablar de preferencia, en especial el verbo like, con acciones. Cuando se vayan a utilizar con acciones, podemos colocar el verbo like con el to más el verbo de la acción que vayamos a mencionar. O en gerundio colocamos el verbo like con la terminación ing, que en inglés americanos es hasta la más común, diría yo, en ese caso. Vamos a buscar aquí algún ejemplo que pronto me pueda servir como para comparar un poquito esa parte. Este video tiene varios ejemplos que ustedes pueden practicar. Aquí tenemos este, me sirve. Cindy detests to make the bed. Cindy detesta tender la cama. Podemos decir detest to make, detesta hacer, pero también podemos decir detest making the bed. Aunque son dos formas distintas, en realidad cualquiera de las dos se puede utilizar para hablar de acciones y van a tener el mismo significado. Como les digo, es más común encontrarlo con la terminación ing, pero ambas son válidas. No es que se vaya a ver mal utilizar una u otra, así que no se preocupen. Pero sí es bueno que lo practiquen, escuchen la explicación y comparen esos ejemplos para cuando vayan a utilizarlo con acciones. Al cerrar, como ya tenemos bastante vocabulario sobre lo que es todos los gustos y preferencias, vamos a tener una actividad didáctica en la cual podemos mirar precisamente de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Para este caso, vamos a tener en cada una de las preguntas un emoji. Allí lo vemos y vamos a mirar, ¿es algo positivo, es algo negativo, es algo que le gustaría, es algo que no le gustaría? Este parece ser algo que sí le gustaría. Entonces, ¿cuál de las dos frases nos habla de algo que sería, pues, que le podría gustar a la persona? Seleccionamos la opción que consideramos la correcta y le damos enviar. Y luego de enviada, vamos viendo cada una de las respuestas para ver si lo hicimos correctamente. Como ya tuvimos la oportunidad de mirar precisamente esta parte, entonces vamos ahora a lo que es ya la parte de las evidencias, las que tenemos precisamente pendientes para esta parte del cierre de curso. Ya ustedes saben que en este caso nosotros tenemos aquí, luego de los componentes formativos, las cuatro evidencias a realizar: el test y el foro, que ya los vimos en las explicaciones anteriores, y la presentación sobre rutinas y la presentación en video, que son lo que vamos a ver ahora. Les recuerdo, si no estuvieron en las anteriores sesiones, aquí en sesiones en línea, tenemos las grabaciones de las sesiones anteriores, están enlazadas aquí para que ustedes puedan entrar, mirar precisamente los contenidos y repasar todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Tenemos algo de tiempo y ahorita vamos a ver exactamente cómo están las fechas para este caso. En esta parte tenemos la presentación sobre rutinas diarias. Para enviarla, simplemente vamos a entrar en el enlace, le damos a agregar entrega. Estas en este caso son con documentos, así que ustedes o envían
el documento, le dan aquí clic donde van a tener la opción para mandar un archivo o lo arrastran y sueltan en este cuadro para adjuntar el archivo de la presentación o me comparten acá en el texto el enlace si lo suben en línea, pero que sea un enlace público, recuerden, para que yo pueda entrar, mirar el archivo, descargarlo, ¿no? Lo tengo en mi OneDrive, en Google Drive, en Canva, no hay problema. Manden el enlace que sea del de compartir. Si es en caso de Canva, le dan la opción compartir y copian el enlace desde allí. Si es Google Drive, por ejemplo, recuerden en las opciones de compartir marcar que el archivo sea público. Lo mismo para OneDrive. ¿Qué va a contener? Bueno, para que lo tengan más fácil, vamos a mirar la guía de aprendizaje. La guía les va a ayudar en todos los casos a lo largo del curso. Si no la han mirado hasta ahora, recomendación, hacerlo. La guía les va a explicar que en la presentación ustedes deben hablar de las actividades que realizan todos los días. Van a hacer frases para explicar cuáles son sus actividades diarias. Aquí les dan algunos ejemplos de lo que vimos en la explicación en el video. Allí los pueden aplicar en ese caso. Pueden mandar un documento en PDF o lo pueden hacer en línea. Hay opciones como Image, Genially, Prezi. Hay varias. Ya ustedes elegirán la que sea de su preferencia. Simplemente deben tener en cuenta, hagan un mínimo de 10 frases. Hacemos muchas cosas en el día y las organizan y obviamente mandar el archivo o el enlace y estaré muy pendiente a realizar esa parte. La otra evidencia es la presentación en video. Desde ya les hago la anotación, a pesar del nombre, si por algún motivo no pueden grabar en video o no quieren, yo entiendo, no todo el mundo tiene esa parte, digamos, de compartir video, pueden hacerlo en audio. Pero lo importante es que su expresión oral esté incluida allí. Para este caso, simplemente como ya vimos lo que es presentarnos, presentar a otras personas, hablar de nuestra familia, vimos actividades diarias, hobbies y demás, vamos a hacer una presentación en la que vamos a escoger a un miembro de la familia o un amigo, o si definitivamente no quieren a alguien cercano, simplemente escojan a otra persona famosa, por ejemplo. Van a presentarlo en un video corto o un audio, ya les dije. Si lo hacen en video, puede ser cámara web o pueden hacer, por ejemplo, en su computador una grabación en Zoom, en Teams, la comparten y allí van a mencionar de forma oral para que expresen precisamente esa habilidad las características de la persona, cómo se llama, qué edad tiene, de dónde es, dónde vive, qué actividades de tiempo libre hace, todo lo que ustedes quieran agregar. Recuerden que allí pueden practicar libremente de todo. Si alguna cosa no les sale bien, yo estoy muy pendiente de darles las recomendaciones, pero tengo muy en cuenta el esfuerzo de la persona. Algunos se limitan a no decir mucho para sacar buena nota, pero es mejor tratar de aplicar todo lo que aprendimos. Si algo no quedó perfecto, yo les doy la recomendación para que lo tengan en cuenta, vayan practicándolo. Así que no se preocupen en esa parte. Esta la pueden, como es un video, lo pueden guardar, adjuntar el video o si quieren, lo pueden subir en línea, lo suben a Vimeo, lo suben a YouTube, pero si lo suben en línea, recuerden nuevamente que esté público, compartir el enlace, lo pasan, sea de un video de YouTube, del short, que algunos lo hacen en shorts de YouTube. Igual es un video que puede durar un par de minutos, así que cabría en un short sin ningún problema, que son hasta 3 minutos que dan en ese caso. Traten de incluir entre 4 a 7 diapositivas como para hacer la presentación, si la hacen en ese formato, donde agreguen la información importante sobre la persona. No voy a evaluarle datos precisos. Si quieren hablar de un familiar y cambiar información, no pasa nada. Lo que voy a evaluar es su habilidad al expresarse. Es lo que tengo en cuenta. Ojo con eso porque sé que me lo han preguntado en otras ocasiones. Entonces, recuerden, mandan el video adjunto o mandan el enlace público de donde está el video para que lo tengan allí presente. Esas serían en esa parte las evidencias que vamos a estar observando para este cierre. Recordando, hablando de cierre, precisamente, vamos a tener acá lo que es la parte de las fechas del curso. En esta parte, para las actividades que ustedes van a realizar,
tenemos hasta el día 15 de diciembre. Es la última fecha que vamos a manejar para el envío de las actividades. Recuerden mandar las 4 evidencias que comentamos: el test, el foro, la presentación de rutinas y el video. Y la participación en las 4 es necesaria para aprobar el curso. Así que ténganlo, por favor, muy presente en esa parte. Ya a partir del día 16, yo estoy evaluando lo que se haya enviado en nuestros últimos momentos para darles todos los comentarios a todas las evidencias, y el 17 ya se hace la certificación de quienes aprueben el curso. Así que no se descuiden en esa parte. Hasta el día 15, que es lunes, en la noche, están disponibles los enlaces para mandar las evidencias. Es una fecha ya final y definitiva porque estamos a cierre de curso y la idea es no detener el proceso de certificación de las personas. Así que mucho ojo con esa parte. Entonces, ya teniendo esto bastante aclarado, ya sabemos cómo vamos a trabajar en esta última parte del curso. Muy atentos a la participación. Igual el foro de dudas en el curso está habilitado en todo tiempo para que ustedes puedan acercarse, preguntar lo que necesiten saber para que no vayan a tener inconvenientes al terminar con este curso virtual. Eso sería en general lo que tenemos para ver dentro de esta actividad de aprendizaje y de estos últimos días de curso, y espero que puedan aprovechar todo el tiempo que tenemos todavía para que sigan aprendiendo en este nivel.